Hoy en Torres Gotay entrevista el senador Juan Zaragoza, precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático. Senador Juan Zaragoza, precandidato a la gobernación del PPD, encantado de tenerlo en este espacio. Muchas gracias, Benjamín. Un placer para mí. Senador, usted nunca fue un militante del Partido Popular. De hecho, yo una vez le pregunté y usted me comentó que su familia tenía relación con el PIB. Sí. Fue un proceso de transición. Yo los primeros 2 votos se los di al PIB y posteriormente voté por el Partido Popular. Pero nunca fui un activista de funcionario de colegio, A eso iba, sí. de caravanas, de cartelones, nunca. O sea, cuando usted dice sus primeros 2 votos al PIB y de ahí en adelante Popular, pues por la edad suya estaremos pensando que está votando Popular hace, qué sé yo, 30, 40 años. Sí, exactamente. Sin embargo, llega al militar en el partido después de que sale del Departamento de Hacienda. Sí, yo te diría que sí, porque el grueso del tiempo pues estuve en Claro. la empresa privada. Claro. Sí. O sea, la pregunta es, Zaragoza, el Partido Popular atraviesa una crisis bastante grande. Usted mismo, luego de las elecciones del 2020, usó una frase que sigue por ahí sonando, que es, nos pasó un truck por encima. ¿No le parece que llegó tarde al Partido Popular cuando ya está todo el mundo saliendo y usted entrando? Bueno, depende de la fecha de entrada, porque como te digo, yo empecé a cambiar un poco la visión en esa primera experiencia mía en Hacienda, del 89 al 92, de secretario auxiliar, y empecé a entender un poco más la cosa económica del país y la fuente de los fondos, y ahí pues empecé a transicionar analizando, ¿verdad? Y pensando que había que fortalecer primero la economía antes de poder tomar una decisión sobre el futuro del país. Ahí es donde realmente entro al Partido Popular. Entrar a la política, pues muy cierto, meterlo varias décadas. Pero el Partido Popular no ha sido, digamos, no es el partido que ha traído el gran plan de desarrollo económico a Puerto Rico. Básicamente todos esos planes han venido de Washington. Sí, bueno, en un momento dado sí, ¿verdad? En los años 40, la Operación Manos a la Obra, pero aún esa vino acompañada con herramientas federales. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros no hemos hecho lo que se debió haber hecho para poner la economía del país sobre sus pies, para preparar a la gente a que tome una decisión lo más balanceada posible. En eso se ha fallado. Sí, antes de entrar al tema de la economía, quería un momentito redondear el tema del Partido Popular. ¿A qué usted cree que se debe el que el Partido Popular durante los últimos 20 años, por lo menos, haya estado perdiendo militancia a pasos tan grandes como ha estado ocurriendo? Un partido que en algún momento durante el tiempo de Muñoz Marín pues era la fuerza en Puerto Rico, la ley en Puerto Rico. Y últimamente está raspando el 30% o incluso menos. ¿A qué usted cree que se debe que ya el Partido Popular no sea lo que alguna vez fue? Sí, yo creo que es una combinación de factores, ¿verdad? El campo de juego político ha ido cambiando en las pasadas décadas, de forma más acelerada recientemente, ¿verdad? Y yo creo que el partido ¿Por qué, Zaragoza? Bueno, yo creo que el votante es más escéptico, más crítico, a mí me parece, y es típico en organizaciones que en un momento fueron dominantes, ¿verdad? Que el partido no pudo manejar esa transición y vivió tal vez mucho del pasado, ¿verdad? ¿Vivió o vive? O de la gloria pasada, y todavía vive un poco de eso. Y no se dio cuenta que el país estaba cambiando, ¿verdad? Y no actualizó sus luchas y las cosas que defendía. Y yo creo que esa combinación fue como una vorágine hacia abajo, ¿verdad? Destructiva. Que el partido un poco todavía confiado de esa época de gloria, de tanto dominio, tuvo como una ceguera, ¿verdad? Y siempre, bueno, porque nosotros somos el Partido Popular y nosotros hacíamos esto y aquellas caravanas que tenían 3.000 carros y todo esto, y no se dieron cuenta que el campo de juego cambió, y no solamente para nosotros, sino para el PNP también. No tendrá que ver, Zaragoza, usted menciona el PNP también, no tendrá que ver con que hay un sector de la población que lo responsabiliza el PPD junto al PNP de la enorme crisis económica, social
institucional que atraviesa Puerto Rico. Sí, yo creo que hay algo de eso, hay algo de eso. Y usted como ciudadano, como miembro del Partido Popular, ¿le atribuye alguna responsabilidad al Partido Popular en esta situación? Sí, yo creo que nosotros hemos participado en ese decaimiento. Somos responsables parcialmente de esa actitud de la gente, porque el país, y comparando un poco con cuando yo me crié, ¿verdad? Los años 60 y 70, yo puedo ver con claridad esa desaparición de la esperanza nacional, por decirlo así, ¿verdad? La época mía, pues uno estaba convencido que el sistema funcionaba. Y lo convencía a historias de éxitos del vecindario, ¿verdad? Porque con excepciones, ¿verdad? Y tuve amigos que murieron en el proceso, ¿verdad?, del vicio de las drogas. Pero había un país donde la esperanza se validaba con experiencias familiares y del vecindario. Eso fue decayendo y yo creo que nosotros tuvimos parte de la responsabilidad. Por ejemplo, nosotros somos parte responsable de no haber utilizado la herramienta de las 936 como se debió haber utilizado, ¿verdad? ¿Cómo se debió haber utilizado? Pues se debió haber aprovechado esa herramienta para ser más agresivo con esas empresas y obligarlos a que se encadenaran con empresas puertorriqueñas. ¿Y eso no ocurrió? Eso no ocurrió. Éramos más que tímidos. Yo creo que le teníamos miedo a esas empresas. Y yo viví esa parte del 89 al 92. Y yo me senté a negociar con muchísimas de ellas. Y básicamente la posición del gobierno era que dale lo que pidan. Y no se le exija nada a estas empresas, ¿verdad? Y yo estoy convencido que fuimos demasiado tímidos, hasta temerosos de esas empresas. Y entonces esa herramienta tan poderosa no la supimos aprovechar y la huella en la arena que dejaron, la huella económica, fue demasiado superficial. Sí, me alegra que usted mencione la 936 Zaragoza porque yo encuentro que ese issue de la 936 es un ejemplo bastante dramático del tema colonial, porque era un instrumento de desarrollo económico muy poderoso y muy importante en Puerto Rico que estaba sujeto a la voluntad del Congreso de Estados Unidos. Desde que se fue la 936 se está hablando aquí de planes de desarrollo económico y la economía y aquello y lo otro y no arranca la economía desde que se fue la 936. Hay en este momento un desarrollo que parece básicamente un espejismo porque se debe a los fondos federales del huracán y de los terremotos. Sí mismo. Y parecería que tendríamos que esperar desastres naturales para que venga dinero y poder echar a andar la economía. ¿Cuál es su plan? ¿Qué usted cree que se puede hacer en el corto plazo para reactivar la economía de Puerto Rico y que no dependa necesariamente de que un huracán nos barra el país entero para entonces la lluvia de fondos federales ayude a mover la economía? Pues mira, la herramienta que tenemos más clara a corto plazo es la utilización estratégica de los 62 billones que nos quedan de reconstrucción. Nos queda exactamente la mitad. Sí, pero yo estoy hablando, o sea, yo entiendo esa parte, sí, claro, pero necesitamos un plan económico que no dependa solo de eso. Sí, no, pero como tú me dices a corto plazo, pues nosotros tenemos 62 billones de dólares ahí listos para usarlos. En la medida que nosotros podamos canalizar una porción significativa de eso a través de empresarios puertorriqueños, estamos creando riqueza en el país. O sea, lo que te quiero decir es no podemos subestimar el potencial de eso. En los pasados 5 o 6 años, eso ha tenido un impacto en la economía de 1 año y medio, 2. Zaragoza, lo que pasa es que yo no lo subestimo ni lo descarto. Lo que yo estoy planteando, y es lo que plantean los economistas, es que hace falta algo que cuando ese dinero se acabe, pues haya una economía. No, claro. Pero como me dijiste a corto plazo, pues estrategias usualmente toman un poco de tiempo. Y a mediano plazo. Cuando usted llega a Fortaleza, ¿cuál es el plan que usted va a presentar para cuando se acaben los fondos? Pues mira, tiene 2 frentes, ¿verdad? Uno, te podrá parecer contradictorio lo que te dije ahorita, seguir explorando algún tipo de herramienta a nivel federal que nos dé algún tipo de ventaja competitiva. El problema con esa, como tú bien planteas, es que ellos la dan y ellos la quitan, exacto, ¿verdad? Y estuvo antes de la 936, hubo otras y ya pasó exactamente. Pero el plan mío principal gira alrededor del empresario puertorriqueño, ¿verdad? El empresario puertorriqueño, no voy a decir por diseño, tal vez fue por error o por lo que haya pasado, cayó en un segundo plano en toda esta operación de manos a la obra, ¿verdad? Y
y eso se puso más crudo aún cuando las 9:36. Yo creo que el futuro de nuestra economía tiene que descansar sobre el empresario puertorriqueño porque es a través del cual se crea riqueza, ¿verdad? Zaragoza, ¿y cómo se protege la industria puertorriqueña o el empresario puertorriqueño sin poderes de protegerlo, de defenderlo, por ejemplo, de empresarios de otros países, como pasa en todos los países, y no es por xenofobia ni por nada, Seguro, ni por seguro. nada por el estilo, es porque saben que la economía local es la que realmente beneficia a un país, no la economía ausentista, como le llaman. Seguro, seguro. Sí, ahora mismo no tenemos grandes herramientas para hacer esa protección. Tú lo que puedes hacer es canalizar a modo de subsidios y ayudas para fortalecer la empresa puertorriqueña. Pero medidas proteccionistas clásicas que usan otros países. Claro. Y la usan todos los países, desde Estados Unidos hasta todos los países. De tarifa, esa no está a la mano, ¿verdad? A corto y mediano plazo, esa no va a existir. Aquí lo que tenemos, como te digo, que es enfocarnos en las empresas puertorriqueñas. Pero te hablo de subsidios y qué más, perdón. Subsidios, ayudas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una cantidad de edificios de fomento abandonados, sin uso, una cantidad de escuelas abandonadas. Son muy fácilmente pueden ser locales para empresas puertorriqueñas. Nosotros tenemos un banco de desarrollo que puede ayudar más agresivamente a darle el financiamiento a los empresarios puertorriqueños que la banca no le está dando, ¿verdad? O sea que... Volvemos de nuevo, Zaragoza, es que digamos, usted, el Banco de Desarrollo Económico da un préstamo y asesoría financiera y todo este tipo de cosas a una empresa, digamos, de huevos, huevos puertorriqueños. Y el empresario muy contento lleva los huevos al supermercado y qué sé yo. Y de momento llegan los huevos americanos, mucho más económicos, sin que ninguna autoridad puertorriqueña pueda hacer algo, o huevos americanos, huevos dominicanos o venezolanos o lo que sea. La autoridad, el gobierno puertorriqueño sin autoridad para proteger ese producto local del extranjero. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Sí, pero es que la ausencia de esa herramienta no imposibilita que hay muchas empresas puertorriqueñas que son capaces de mover su producto localmente, ¿verdad? Porque hay productos que entran aquí pero que se encarecen por el flete y demás. O sea que aquí hay mucho potencial de desarrollo de las empresas puertorriqueñas. Lo que pasa es que no se le ha dado la ayuda necesaria. Puertas, ventanas, gabinetes. O sea, que hay un montón de cosas que sale demasiado caro traerlo de afuera y que ocupa demasiado espacio en un trailer. O sea, no es costo eficiente traerlo. O sea, que yo reconozco el impedimento que tú me planteas, pero hay todavía muchísimo espacio de crecimiento que no se ha dado por falta de atención, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es cómo se hace. Claro. Yo quisiera escuchar, por lo menos, me imagino que si tú estás aspirando a la gobernación, pues tiene algo específico pensado. Algo específico para la empresa puertorriqueña. Sí, mira, aquí lo primero que hay que establecer es cambiar la mentalidad de las entidades gubernamentales que tienen que ver con desarrollo económico. Aquí hay que crear un directorio o una secretaría auxiliar de empresarismo y de empresas puertorriqueñas. Eso puede parecer superficial, pero en los gobiernos, y yo soy de pensamiento, le doy mucho énfasis a las instituciones, ¿verdad? Tú puedes tener una idea. Esa idea no se coagula con órdenes ejecutivas, con legislación. Tú tienes que crear la institución que ale la carreta, ¿verdad? Empiezas creando, pues mira, aquí vamos a crear esta entidad y esta secretaría, debajo de esa secretaría vamos a poner a Pritco, que es la que tiene los edificios, vamos a poner comercio y exportación, que tiene los almacenes, vamos a poner supervisión indirecta sobre Banco de Desarrollo, vamos a alinear... Va a crear una sombrilla de desarrollo económico. Sombrillas hay, que tienen turismo, sí, no, pero es como una subsombrilla alineando los recursos que entendemos... Subsombrilla. Sí, o sea, porque yo no voy a crear una secretaría de empresarismo, ¿verdad? Es cuestión de alinear los recursos, porque en las entidades nosotros tenemos una cultura muy fuerte en las entidades que corren desarrollo económico, ¿verdad? Yo te puedo contar miles de anécdotas que me han pasado a mí, ¿verdad? De casi maltrato contra los empresarios puertorriqueños y de clientes míos que casi los maltrataron. Para decirte con más precisión, en la época de Aníbal Acevedo, yo fui a la Secretaría de Desarrollo Económico a pedir una reunión para
una empresa puertorriqueña de Ponce que estaba haciendo una mega ampliación. Y fui con esta seguridad de que el secretario me iba a dar una reunión y la secretaria me dijo, no, es que el secretario no atiende empresas puertorriqueñas. Así mismo. Así mismo me lo dijo y no me atendieron. El secretario era, si mal no recuerdo, Alberto Bacó. No, con Aníbal. Yo no me acuerdo quién era. No, cierto, con Sí, Aníbal. sí, yo no sé. El que después estaba en la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, no, tampoco. Ese fue con Antonio Medina. Era el de Prisco. No estamos hablando de Prisco. Sí, no, pero estamos hablando de Aníbal en el 2000. Estamos hablando del gobierno de Aníbal. Sí, de Aníbal Acevedo. ¿Y de quién fue Antonio? Antonio estuvo cuando yo estuve en el gobierno, pero bueno, sí. El que sea, pero para darte un ejemplo de la cultura, ¿verdad? Y esa cultura permea las prioridades que se dan en acueductos a las empresas puertorriqueñas, las prioridades que se dan en energía eléctrica. O sea, aquí... Zaragoza, tenemos poco tiempo. Sí. Yo quisiera como llegar a esa propuesta específica que usted tiene para el desarrollo económico de las empresas puertorriqueñas, que todavía como que no lo veo claro. Sí. ¿Cuál es esa propuesta? La propuesta es empezar institucionalmente a alinear las instituciones para que las empresas puertorriqueñas sean una prioridad. Tal vez es difícil de visualizar, pero yo que he practicado tantos años ante Fomento, hay un chiste en Atorrey que si tú quieres que te atiendan en desarrollo económico tienes que llamar en inglés. A eso es a lo que me refiero. O sea, primero, porque yo puedo sacar todas las cartas circulares y órdenes ejecutivas. Primero es un asunto institucional. Tienes que alinear todos los recursos hacia eso. Tienes que establecer programas de financiamiento, programas de capacitación, ayudarlos a conseguir los locales. Existe ahora. Sí, pero de forma miscelánea. O sea, no de forma agresiva. O sea, lo que te digo es poner al empresario puertorriqueño en las mismas condiciones que el empresario extranjero. Darle la misma prioridad. A eso es a lo que me refiero. Además de eso... Pero Zaragoza, y si digamos, hay una fábrica de afuera, una farmacéutica, una electrónica, o de las de aviación que están en Aguadilla, etcétera, que va a traer, qué sé yo, 400 empleos. Ajá. Y tenemos una empresa puertorriqueña que da 20 empleos. Es natural, entonces, claro. ¿cuál va a tener la prioridad? Claro. Lo que pasa es que el efecto en la huella económica de una es diferente a la otra, ¿verdad? Y lo vimos, el mejor caso fue las 936. Esas fábricas vinieron y se fueron. ¿Y qué huella económica dejaron? Ninguna. O sea, lo que te estoy diciendo no es que se le dé prioridad a una sobre la otra. Es que históricamente se le ha dado prioridad a un sector, al otro no. Y yo creo que tendríamos que poner a ese empresario puertorriqueño en el lugar que siempre debió haber estado. Pero además de eso, la estrategia mía es una estrategia basada en diversificación. Diversificación no solamente entre tipos de industria, ¿verdad? Diversificación entre, que es lo que hemos estado hablando, capital extranjero, capital local, y diversificación regional, ¿verdad? Tradicionalmente los gobiernos hacen planes de desarrollo económico y las agencias se manejan de forma metropolitana. Tú no puedes es necesario un plan de desarrollo económico nacional, pero la economía, y voy a usar dos pueblos que están bien cerca, de Santa Isabel y de Coamo, son bien diferentes. Esas dos economías son bien diferentes. En una hay mucho comercio al detal, en otra no la hay. Hay mucha agricultura, en el otro no la hay. La economía de Barranquita y de Aguadilla son diferentes. O sea que nosotros tenemos que aterrizar nuestras estrategias de forma regional, o de forma por pueblo, para identificar el potencial que tiene cada región, ¿verdad? Y explotarlo. Sí, Zaragoza, pasando a otro tema, vivimos en Puerto Rico realmente un colapso institucional en el sentido de que no funcionan las agencias de gobierno, educación, salud, la seguridad. Esa es una de las causas principalísimas, por ejemplo, de la emigración masiva. La gente se cansa de que nada funcione y se va a sitios donde cree que van a funcionar. Usted en Fortaleza el primer día digamos, el 2 de enero del 25, si llega ese momento, ¿cómo empezar? ¿Cómo empieza usted a arreglar ese entuerto tan grande? Bueno, empieza con una buena selección de secretarios, ¿verdad? Reconociendo que la mayoría de esos secretarios no tienen la experiencia gerencial para correr
entidades de esa complejidad. Tú no vas a encontrar un educador que haya administrado una entidad educativa de 5.8 billones de dólares en presupuesto, 807 escuelas, eso no lo vas a encontrar. Pero tienes que hacer una buena selección, tienes que darle las herramientas y capacitarlos, tienes que asegurarte de que su grupo gerencial no sean batatas políticas. Eso es importante. Por eso, cuando usted menciona buenas selecciones, no va a escoger la gente que está en su comité de campaña ahora Exactamente, mismo, exactamente. Ni la gente que usted quiere que les recoja dinero aquí o allá. ¿Eso es lo que usted va a hacer? Exactamente. Lo mismo que yo planteé cuando yo fui secretario. Mi visión era, si el cuello mío es el que está en juego, yo escojo a la gente. Y digo, claro, en mi caso, pues yo viniendo de donde venía, ¿verdad?, del ámbito profesional, yo me iba a asegurar de escoger gente que me ayudara, que pusiera algo en la mesa. Pero lo primero que tenemos que hacer es, buenos secretarios, capacitarlos y asegurarnos que ese grupo gerencial es un grupo sólido. Por ejemplo, yo soy miembro del comité de nombramiento y cada vez que entrevisto a un secretario, previo a las vistas, siempre le menciono que les doy un consejo, entre varios, ¿verdad? Consíguete un gerente de proyectos. Porque el gerente de proyectos está alambrado, está preparado para hacer que las cosas pasen. ¿Y existen 140 y pico gerentes de proyectos en Puerto Rico? Sí, existen muchos más. ¿Muchos más? Sí, gente muy capacitada, muy capacitada. O sea, nosotros tenemos ¿Y por qué no aparecen cuando están formando gobierno en Puerto Rico? Porque no los llaman. No los llaman. No los llaman. O sea, usted ahora mismo que estamos aquí hablando, no mencione nombre, pero tiene gente en mente, digamos, que este yo lo pondría aquí, este lo pondría allá, que no ha estado en el gobierno. Exactamente. Yo en Fortaleza pondría... mi visión es que desde Fortaleza yo tendría un ejército de gerentes de proyectos. No te digo cientos, 10, 20, 25, que yo pueda, además, que yo pueda movilizar hacia las agencias y que faciliten que las cosas sucedan. O sea, nosotros tenemos que tener... Hacer que las cosas pasen. Sí, es que por eso cambié la última palabra, ¿verdad? Bueno, no me vayan a acusar de un hecho de copyright. Ajá, Pero hay que tener esta mentalidad de que las agencias son entidades de servicio, ¿verdad? Que las cosas tienen que suceder, tienen que funcionar. Si usted tuviera que contestarme aquí ahora, ¿por qué eso no pasa en este momento? ¿Por qué en este momento el gobierno no funciona, Zaragoza, desde su punto de vista? Incapacidad gerencial y politiquería. Esas son las razones. Sí. Porque allá abajo, el ejército hay gente muy bien intencionada, que mantienen el barco a flote a pesar de la incompetencia de los supervisores, ¿verdad? Pero es incompetencia gerencial. Oye, nosotros nombramos secretarios y le estás entregando a alguien que tenía una oficina con 3, 4 empleados, le estás entregando una organización con 1,000, 2,000, 3,000 empleados, con presupuestos de billones de pesos. O sea, eso es un salto bastante monumental, ¿verdad? Y aquí se hace eso con una naturalidad. Y se dejan sueltos. Pues brega tú con eso. Entonces, tras de eso, le metes desde Fortaleza 2 o 3 batatas políticas y bien estamos. Ahora, usted, yo entiendo todas esas cosas que usted dice. Sin embargo, usted para llegar a eso tiene que ganar una primaria. Seguro. En el Partido Popular. No se ha visto, o sea, está, digamos, lejos de ser una certeza su victoria. Seguro. ¿Cómo usted va a convencer a los populares? ¿O cómo usted está intentando convencer a los populares de que usted es la alternativa correcta y no su rival Jesús Manuel Ortiz? El grueso de los populares siente como tú y como yo, ¿verdad? Que el gobierno no funciona. No me diga eso, que la gente va a decir que me dijo popular y es... No, vamos a borrar eso de récord. Ok. Dice, los populares sienten como tú y yo, espérate, ¿qué es eso? Ajá. Y yo estoy apelando a ese sentimiento, ¿verdad? De que ellos dicen... Bueno, déjame hacerte una historia. Hace unos días yo estaba visitando a este señor y le digo, se me ocurre en su casa, era de noche, ya le digo, oiga, ¿cuál es su definición de un gobierno que funciona? Y el señor se levantó, fue al switch de la luz y hizo así, pam, pam. Usted hizo ese comentario por ahí, sí. Me dice, Zaragoza, esto es todo lo que yo necesito. Cuando yo llegue espatillado, que haya luz para cocinar, para prender un abanico, para que los nenes estudien. La luz ahora mismo no es responsabilidad del gobierno. ¿Cómo usted bregaría con eso? Sí. Pero déjame acabar la pregunta que me hiciste. Y los populares sufren eso todos los días.
Y cada vez más obtener servicios básicos del gobierno se ha convertido en una agonía. O sea, no hay esta mentalidad de que nosotros estamos ahí para servir a la gente. Es un hecho cultural, ¿verdad? Pero a mí me parece que el tono se puede establecer desde arriba. Y a eso es que yo estoy apelando, que la gente, y más ahora que hay tanto dinero, ¿verdad? Que crea un contraste aún mayor, de que hay dinero y aún así las cosas no funcionan. Y a eso es que yo estoy apelando, ¿verdad? En creando ese contraste en la mente del popular. El otro día... De que yo soy el que tengo las herramientas. El otro día decía Jesús Manuel Ortiz, y usted hizo una contestación bastante pintoresca a eso, que él Sí. tiene más experiencia que usted en el gobierno, Sí, porque fue secretario de prensa y legislador 2 términos. Sí, sí. Pues cada cual valora o le da valor a su experiencia, ¿verdad? Según su historia de vida. Yo expresé que me parece que es casi un atrevimiento decir eso. Y que si se pintaba las canas iba a decir que era más viejo que usted, etcétera. Sí, exactamente. Sí, Zaragoza, usted hace mucho énfasis en su experiencia. ¿Su experiencia es cuál? Usted tiene una empresa de CPA, ¿no? De contabilidad. Sí, pero yo estudié administración de empresas, maestría en administración de empresas, empecé en entidades internacionales, llegué a ser socio a un nivel bastante alto de una empresa de más de 100.000 empleados. De 100.000 empleados. Sí, de las empresas de más reputación Esa en es el mundo. la Pitt Marwick. No, Anderson, la que cerró. Anderson. Okay. Ahí llegué a ser socio, llegué a ser jefe de división, y en esas organizaciones te entrenan, o sea, con esa mentalidad de que lo que no se mide no se hace, de que hay que hacer planes, hay que ejecutar, hay que rendir cuentas. Y cuando tú empiezas en ese tipo de empresa desde joven, pues tu cerebro se alambra de esa forma, ¿verdad? De que tú no puedes improvisar. Tú tienes que llegar a un sitio, hacer un diagnóstico como el que yo hice cuando llegué a Hacienda de secretario, establecer cuáles son tus prioridades, porque el que mucho aprieta poco abarca, planes de trabajo, personas responsables, fechas de cumplimiento y empujar. Eso que usted dice, establecer prioridades, porque el que mucho abarca poco aprieta, pues la gente quizás quisiera saber cuál es la prioridad de Zaragoza. O sea, cuáles son las prioridades de Zaragoza si llega a la gobernación. Pues mira, el sistema educativo, si yo, de aquí a 20 años, cuando yo tenga una mecedora, mirando así por el balcón, si algo yo quisiera sentirme, decir, oye, yo logré esto, fue poner el sistema de educación donde siempre debió haber estado, ponerlo a funcionar. Yo creo... ¿Cómo lo va a poner a funcionar? Porque ahí sí que hay un lío grande. Y en estos días, como usted habrá visto, se está yendo prácticamente a pique el plan de descentralización y despolitización. Exactamente. ¿Qué usted haría? Pues mira, eso es una buena idea, lo de descentralización. Yo creo que ese es el camino, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y yo sé que hay unas fuerzas políticas que se oponen. O sea, de los dos partidos hay unos comandos que son una cosa terrible. Sí, esa es una buena palabra, unos comandos. Sí. Pero por otro lado, yo estoy apostando a que el país ya llegó al punto de que entiende la crisis y de que va a apoyar a alguien que tenga la valentía de tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Una decisión difícil. Cuando usted habla de decisión difícil en el contexto de educación... Bueno, pues despolitizarlo. Despolitizarlo, pero hay gente allí que su único talento es político. ¿Qué está hablando? Sí. ¿Despedirlo? No, la mayoría de esos cuyo único talento es político son de confianza, ¿verdad? Porque el grueso del personal de educación son maestros, ¿verdad? Claro. Asistentes de maestros. Claro. Lo segundo, la descentralización sola no resuelve el problema, ¿verdad? Hay que darle poder a las regiones, poder a las escuelas, poder sobre el currículo, poder sobre el presupuesto, pero eso solo no resuelve. Yo soy un fiel creyente en entregarle a las escuelas a la comunidad. Esa es la mejor forma de despolitizarlo, como sucede en las Montessori, que son un modelo exitoso, ¿verdad?, dentro del sistema, donde la escuela, donde la comunidad escoge el director escolar. Y ese director escolar le rinda cuenta a la comunidad escolar. Esa es la mejor forma de despolitizar, más allá de centralizar. O sea, usted está on board con el plan de Cardona, que acá lo están básicamente... Sí, yo estoy on board. Desmantelando. Sí, exactamente, yo estoy on board con eso, pero con el toque significativo de
de enlace comunitario, tienen que ser escuelas vivas, ¿verdad? Hay una Montessori en Rincón, creo que es, que Montessori es un experimento en esa misma línea limitado. Montessori tiene 58 escuelas. 58, tú sabes que ellos tienen su propia secretaría auxiliar, tienen un grado de autonomía altísimo sobre su presupuesto, funcionan con unos enlaces bien fuertes con la comunidad, tienen discreción sobre su currículo. Hay una en Rincón que en el currículo añadieron ciencias oceánicas y una en Barranquitas que da agricultura. O sea, me parece que esos dos ingredientes son claves. Además, yo también propongo que el cupo de kinder a tercero no exceda a 10 estudiantes. Yo no sé si tú sabes que el grado que más se cuelgan estudiantes es en primer grado. Lo escuché el otro día decirlo en un debate y no lo sabía. Sí, sí. Y de esa forma... Yo sé que la deserción donde se da bien fuerte es en la intermedia. Sí, sí. Pero sus raíces vienen de atrás, ¿verdad? Y yo lo he discutido con diferentes educadores y me dicen, mira, en la medida que podamos dar esa atención personalizada, podemos atender cosas que más adelante serían deficiencias académicas o que más adelante podrían canalizarse a través de educación especial, que realmente son issues de fundamento, o sea, de poca atención en esos grados primarios. A mí me gusta mucho también aquel programa que tenía Sila, de las escuelas abiertas, pero abiertas de verdad, o sea, no abiertas de cuido. Hay unas cuantas decenas abiertas ahora. Sí. Y ese programa... Hay que evaluar cuál está siendo el resultado, pero a mí me gusta ese enfoque porque además que facilita o atiende parcialmente el programa de cuidado extendido, ¿verdad? Que tiene mucha mujer trabajadora en Puerto Rico, pues le abre oportunidad a los jóvenes para que exploren otras cosas también, ¿verdad? Deportes, artes. Esa es una iniciativa que me gusta. Las escuelas vocacionales también. Ahí históricamente se han devuelto dinero el Departamento de Educación federal que venía destinado a las escuelas vocacionales. Esa es un área que se tiene abandonada. Sin entrar en la Universidad de Puerto Rico también, ¿verdad? Que yo he tenido esa batalla desde que llegué al Senado primero para detener la baja programada en los fondos de la YUPI, que van a bajar a 420, se estabilizaron en 500, y además conseguirle fondos adicionales. Zaragoza, se nos acabó el tiempo. Está muy interesante la conversación. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar sobre este y sobre otros asuntos. Se nos quedó salud y otras, ese tema. Y muchas otras cosas, pero habrá oportunidades de seguir hablando. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, Benjamín.